Bienvenidas a Ya no soy igual podcast, un espacio donde recordamos que en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Hoy vamos a hablar de algo que transforma vidas, algo que sostiene el corazón en temporadas difíciles. Hoy vamos a hablar de la importancia del discipulado y de la comunidad. Dios nos conecta con personas correctas y estas personas ayudan a que nuestra fe florezca. El día de hoy, para hablar de eso, tengo una invitada que admiro profundamente y no es porque sea mi mamá, pero hoy nos acompaña Juliet Romero, mi mamá, una mujer que ha visto la mano de Dios a través de la comunidad y el discipulado. Su historia, para los que no la conocen, es un recordatorio de que Dios usa a personas para sanarnos, para formarnos y para empujarnos hacia su propósito. Mami, bienvenida. Gracias por estar aquí. Ay, no, gracias, hija bella. Me siento muy privilegiada de estar aquí contigo. Bueno, más privilegiada yo y nerviosa, pero vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿En qué temporada de tu vida Dios usó la comunidad y el discipulado para transformarte? Bueno, mujer linda, es una muy buena pregunta y puedo decirle que en muchas temporadas de mi vida he visto el actuar de Dios a través de la comunidad y de la enseñanza bíblica. El discipulado ha sido maravilloso desde un comienzo, ¿sí? Pudiéramos decir que el primer impacto que hizo Dios en mi vida, puede decirse, fue cuando era adolescente, una iglesia cristiana, eh, pudiera decir, participó de una manera especial en ese momento que para toda niña sus 15 años son, mejor dicho, algo impactante, ¿verdad? La fiesta. Eso. Y recuerdo que tenía una compañerita de estudio que ella pertenecía a una comunidad cristiana y ella sabía que a mí no me iban a hacer nada de 15 años porque la situación económica de mi familia era bastante difícil y pues no me iban a hacer nada. Y ella, no sé, de alguna manera involucró a hermanas, a miembros de esa comunidad y fueron hasta mi casa el día de mi cumpleaños y me lo celebraron con todo. Llevaron torta, llevaron gaseosa, me llevaron un regalo. Eso fue maravilloso. Fue la primera vez que una comunidad cristiana impactó mi vida. Mm. O sea, fue tan lindo de ver que ellos lo hicieron sin ningún interés ni de nada. Ellos solamente fueron a darme a hacer esa celebración para mí. Fue muy lindo Mm. escuchar que otras personas oraran por mí, me dedicaron un versículo y se fueron. ¿Y qué iba a pensar esa comunidad de que años más tarde esta persona también iba a pertenecer a una comunidad cristiana? A impactar a otros. Sí, a impactar a otros. Ahora, otra forma fue cuando tenía aproximadamente 18 años, que una persona también me compartió del Evangelio y fue de esa manera que abrió mis ojos el Espíritu Santo para conocer a Jesús, mi Mm. Salvador, y cambiar mi vida. Y por eso ya no soy igual. Como el título de este podcast. Bueno, para los que no conocen a mi mamá, les voy a contar un poquito. Mi mamá es una persona, yo la defino siempre como muy dulce. Yo digo, mi mamá es dulce porque ella habla suavecito, así como la escuchan. Y además siempre, o sea, nunca la vas a escuchar diciendo una grosería, una mala palabra o brava, diciendo, "Ay, ah". Entonces siempre digo, el testimonio es bastante transformador y ya nos va a contar un poquito más de lo que pasaba en su vida antes de encontrarse con Cristo. Y por eso queremos que nos cuentes también la diferencia. ¿Qué diferencia marcó en tu vida tener la comunidad o tener una persona que te discipulara? Ah, bueno, sí. Eh, Cuando conocí al Señor, esta persona que me compartió el Evangelio, comunicó allí, o bueno, lo cierto es que otra persona
se acercó a mí y me ofreció tener estudios bíblicos en su casa y como pues era una chica muy ocupada, yo estudiaba, trabajaba, entonces no tenía tiempo, entonces ella me dijo, bueno, al almuerzo, un día a la semana almorcemos las dos y hacemos el estudio bíblico, el discipulado. Entonces eso marcó una vida muy, o sea, muy grande. ¿Por qué? Porque yo pasé de ser una joven muy amargada, eh, triste, deprimida. Yo pasaba momentos de depresión fuertes en el sentido de que no le veía sentido a la vida Mm, y quería morir. Yo decía, ¿para qué nací? Yo quiero es morirme. O mm, sea, no hay razón para vivir. O ujú. sea, la vida que tenía era, o sea, no era feliz, no tenía sentido mi vida. Entonces, al ir con ella a través de la Biblia mostrándome ese camino tan perfecto que es el Evangelio, tan emocionante, porque Mm, el Evangelio es una vida de emoción. ujú. Entonces, allí fue transformando mi vida, esa depresión se fue, ese vacío, esa soledad que había en mi vida, no, ahora Jesús lo llenaba todo. Sí. Llegó la alegría, el gozo, la felicidad. Pude ahora sí abrirme a otras personas. Yo era muy introvertida. Yo con nadie hablaba y si me hablaban contestaba con una piedra en la mano, como dicen, ¿no? O sea, de mal, o sea, era amargada. Pero al llegar Jesús a mi vida hubo una transformación tal de que empecé a ver el mundo desde otro punto de vista y empecé a valorar a las personas, Mm. a apreciarlas y a ser agradecido con Dios por todo lo bendecida que era y no me había dado cuenta. Estaba ciega. Exactamente, estaba ciega. Al venir Jesús, quitó mi ceguera y ahora podía ver todo lo precioso, lo lindo que Dios tenía para mí, que antes no lo podía ver. Qué importante que tocas este tema porque ahorita que hay estudios y que, bueno, han pasado muchos años, se le puede dar un nombre a ese tipo de pensamientos. Porque me imagino que en tu época, la loca que hace pensando en querer morirse, dirían. Pero ahorita es médicamente diagnosticado como depresión. Entonces es fuerte porque en aquella época no había un diagnóstico, pero vean lo que hace Dios, o sea, es capaz de transformar ese tipo de pensamientos, ese tipo de iniciativas propias que hay en tu mente de ¿para qué vivo? Cómo lo transforma en gratitud, ¿no? Como te quita esa venda de que no quiero vivir y ahora todo lo contrario. Quiero vivir, pero para agradar al Señor. Sí, no, y antes nada, o sea, todo te aburría, todo te ponía de mal genio. Y cuando llega Cristo hay una transformación tal que ahora todo es gozo, es alegría, es gratitud, es cambiar totalmente. Ya no soy la misma, Ujú. ya no soy igual. ¿Y qué importancia le das a la comunidad en esa época de tu vida? Bueno, de verdad que estoy muy agradecida con Dios por colocar esa comunidad allí, porque fíjese que recordando también, eh, como a los 6 meses más o menos que, que seguía este discipulado con esta persona, ella misma me conecta a una comunidad cerca de mi casa y empiezo a asistir allí y a los días de yo estar asistiendo, mi mami, un día en su, ¿verdad? Sus problemas, su desesperación, pues yo era muy joven y uno de joven no comprende a los papás definitivamente, ¿verdad? No percibe No todo. percibe todo lo que los papás pueden estar pasando. Pero ella se acercó y me dijo, hija, llévame donde tú vas. Ujú. Y entonces yo me emocioné, claro, mamita, vamos. Entonces el domingo, desde ese domingo que fuimos a la iglesia, ella llegó y esa comunidad acogió a mi mamá. Mm. Y mi mamá empezó a ir con todos mis hermanitos. Y todos íbamos a la iglesia, sí, excepto mi papá, pero mi papá también con el tiempo también. Pero en ese tiempo era mi mamá y allí ver a mi mamá lo mismo.
seguir adelante, ir instruyendo a mis hermanos, porque uno de joven, pues uno en el estudio, en el trabajo, en esto, aquello, y ni presta atención a muchas cosas de la familia. Ujú. Pero mi mamita allí fue llevando y percibir hoy como todos somos adultos ya y todos estamos en una comunidad cristiana siendo de bendición y, y recibiendo bendición de la misma comunidad. Mm, Eso es importantísimo. ¿Qué iba a ujú. pensar esa familia que llegó allá a esa montaña donde vivíamos? Que después toda una familia De iba a ser, muchos. sí, somos 7 hermanos y de esos 7 pues hay 3 pastores. Entonces, y los otros de alguna manera servimos, otros Ujú. somos servidores en el área de música, en otras áreas también de enseñanza bíblica, todos servimos también. Entonces es maravilloso ver lo importante que es una comunidad cristiana Ujú. para las personas. Y para los niños, ¿no? Muchas veces en las iglesias se pasa por alto lo fundamental que son los niños, pero la misma Biblia lo dice, que instruyamos al niño, que cuando ya sea adulto él no se va a olvidar de todo lo que le enseñaron cuando era chiquito y es lo que lo va a mantener en el camino. Entonces es sorprendente también y ahorita recordando a la abuela, pues admiración total porque no es fácil ser constante con los niños, llevarlos a una comunidad. Me imagino que no tenía ni el tiempo para ella sentarse en casa a enseñar la Biblia, sino lo que le enseñaron a los niños en la iglesia. Entonces, nunca es en vano el trabajo que hacemos con los niños. Para mi mamita la vida no fue muy fácil. Ella Mm. trabajó toda su vida, sus niños tuvo que dejarlos para poder trabajar, ¿sí? Sí. Entonces, pero allí siempre ese temor de Dios, desde que ella empezó a leer la Biblia con mis hermanitos. Ella la leía, ella oraba con ellos. Ella estaba en lo que ella estaba en sus posibilidades, ella estaba pendiente de la vida espiritual de sus hijos. Y hoy verlos es maravilloso. Sí.